Bueno, pues si os parece voy presentando y ya que se vayan conectando. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Otro día más aquí. Hoy vamos a hablar de infecciones. Bueno, hoy contamos con la doctora Susana Núñez del Hospital Valdebrón y como miembros del GER Joven que vamos a hablar hoy está el doctor Alfonso González del Hospital Infanta Elena de Madrid, el doctor Luis Vila también del Valdebrón y yo que soy Laura Olías de la Clínica Universidad de Navarra. Vamos a hablar de infecciones en pacientes intervenidos de columna y lo hemos estructurado con dos casos clínicos que, bueno, vamos a ir parando, comentando y preguntándoos, ¿vale? Como hemos ido haciendo estos días. Atrás. Bueno, agradecer sobre todo a Susana por estar hoy con nosotros. Gracias, Susana, de parte de todos. Gracias a vosotros por invitarme. Y bueno, si queréis voy comentando ya el primer caso, que veo que ya hay gente conectada. Bueno, pues el primer caso es una señora de 60 años que como antecedentes de interés es hipertensa, enfisema pulmonar y muy fumadora, fumadora un paquete al día. Viene por un dolor lumbar y en cara posterior de ambas extremidades inferiores y claudicación de la marcha a los 10 minutos. Ha estado ya en tratamiento con gabapentina oxicodona y ha tenido ya 4 infiltraciones en los últimos 3 años sin mejoría. Estas son las radiografías y las resonancias de la paciente, donde vemos una estenosis de canal a nivel L4, L5 y L5S1. Bueno, esto simplemente comentar, estaba equilibrada en el plano sagital. Y bueno, al final se decidió intervenir a la paciente el 16 de octubre del 23 para realizarle una descompresión y una artrodesis L4S1 y TLIF L4-L5 y L5S1 derechos y una profilaxis con cefazolina. La paciente en el postoperatorio inmediato va bien, pero 10 días después tiene dolor lumbar, exudado purulento de la herida y una celulitis alrededor de la misma. Está febril, pero sí que nos llama la atención en la analítica 12.000 leucos, una VSG elevada y una PCR de 9,8. Simplemente aquí pararnos a comentar que la PCR ya sabemos que es sensible, pero poco específica. Tiene un aumento al segundo o tercer día en los pacientes intervenidos de cirugía de columna para hacerse después un descenso progresivo hasta normalizarse alrededor de las 2 semanas. Pero sí que se ha visto que en casos de infección hay un segundo pico alrededor del día 7-8, ¿no? Estamos también en nuestra paciente 10 días después donde tenemos otro pico. Y llegados a este punto, nos planteamos si queremos que colaboréis y nos contestéis por el chat qué es lo que pensáis que tenemos que hacer ahora. Tenemos una paciente que hemos intervenido hace 10 días, está manchando por la herida y aunque está febril sí que vemos una analítica que nos mosquea un poco. Entonces podemos, obtener una muestra del exudado y dar antibioterapia. Plantearnos ya cirugía mediante un desbridamiento con una retención de implantes y antibioterapia o pasarnos ya directamente a hacer un recambio de material con antibioterapia o, bueno, la opción 4 es pensar que no tiene una infección y seguir el protocolo habitual. Entonces, no sé si queréis ir escribiendo por el chat lo que haríais y lo vamos comentando. Sí, por ir un poco viendo lo que haría cada persona. Bueno, la opción 4 de que no tiene una infección, pues con la herida manchando, los lactantes de fase aguda elevados, probablemente pues no Y es, hacer la infección. la sospecha es media alta. Guillén dice que haría un DAIR, que haría una revisión de un lavado, una toma de muestras y mantendría los implantes. Eso es. Rafael Bar también. No sé si alguien optaría por recambiar el material entero en este punto con estos datos que tenemos. Andrés Silva habla de hacer una resonancia con contraste para ver cómo tenemos a nivel de colecciones, que añadir un poco de información. Y tomaría muestra y esperaría los resultados. ¿Cómo de factible veis en vuestros centros hacer una resonancia el mismo día, en el momento que viene la paciente con la herida exudando y...? Yo en mi caso es una opción, pero siempre hay que pelearse un poco con el servicio de radiología. Pero sí que es verdad que muchas veces es mucho más fácil conseguir, por ejemplo, un escáner. Una reso con contraste es probablemente lo mejor, pero a veces es difícil, efectivamente. Sí. Yo aquí me gustaría lanzar una pregunta, a ver qué opina la gente que está conectada. Es,
En los que habéis contestado que optaríais por hacer un DAIR, ¿cuántos de vosotros antes tomaríais muestras con un escobillón o qué papel le dais a este tipo de técnicas? No sé si quieres tú decir algo, Laura, o nosotros a las muestras de los exudados superficiales les damos una importancia relativa. O sea, realmente pues muchas veces pueden estar contaminadas. Se ha visto que tampoco tienen un valor predictivo muy alto del propio germen que pueda estar causando la infección de espacio profundo. Entonces, pues muchas veces tampoco nos puede a lo mejor servir para dirigir pues, una antibioterapia si tenemos una herida manchando, ¿no? A mí personalmente me causa mucha más confianza si soy yo la que he tomado la muestra, pero si me dice alguien que ha tomado una muestra, pues no sé exactamente en qué condiciones de esterilidad, si ha sido lo suficientemente profunda, y suelo preferir pinchar la herida y obtener líquido, me parece más limpio que poner un escobillón. Y creo que a veces puede ser útil, pues si no vas a poder operar al paciente ese mismo día, ir teniendo un resultado inicial del gramo así para orientar la antibioterapia. Pero bueno, no creo que Sí, sea decisivo, pero tampoco se pierde mucho por hacerlo. sí. Yo creo que eso lo hacemos todos cuando tenemos una herida o incluso como residente ya que te llega una herida manchando en la urgencia y tienes un exudado purulento, al final vas a mandar una muestra 100%, sea la que sea, pero vas a intentar mandarla e intentar que sea lo mejor posible, claro. No pierdes nada, efectivamente. Vale. Avanzamos un poquito. Sí, aparte si quieres, Alfonso. Bueno, a la hora de, la mayoría de gente ha dicho que haría un DAIR, es decir, mantendría los implantes y haría un lavado y un desbridamiento con toma de cultivos, iniciar antibioterapia. Y para esto, pues parece siempre muy importante, pues como definir si la infección la vamos a considerar como una infección aguda o una infección crónica. En este caso llevamos 10 días, parece que está claro que es una infección aguda, pero sí, adelante, Laura, por favor. Pero cuando revisas la literatura, pues es muy difícil establecer un umbral a partir del cual se va a considerar que esta infección es crónica, pues como en otras cirugías, pues en cirugía de prótesis de cadera, de rodilla, en artroplastia, pues parece que está mucho más definido el dintel. En cirugía del raquis tampoco está muy bien definido a partir de cuando la consideramos crónica, pero sí que parece razonable que a partir de 6 semanas la podamos considerar como una infección crónica, en el sentido de que nos vaya a cambiar un poquito el manejo a la hora de tener que hacer algo con este material, de que pueda haber un biofilm maduro. Algunos artículos hablan de 90 días, la CDC creo que habla de 60 días, de 2 meses, pero bueno, que la presentación más habitual suele ser esta aguda. Y luego esto tiene implicaciones de qué hacemos con el implante, si podemos hacer una retención del material o tenemos que hacer un recambio del material. En el caso de infecciones agudas parece que sí que se puede mantener todo el material y no es necesario retirar la instrumentación, que esto nos puede llevar a pseudoartrosis a largo plazo y fracaso de la cirugía. Siempre tenemos la opción de recambiar las partes más accesibles por el abordaje posterior, como las barras, etcétera, pensando que quitamos un poquito del biofilm. El injerto que no está incorporado a la masa de fusión parece que sí que hay consenso en que hay que retirarlo y lavarlo bien porque puede ser un nido infeccioso y además como son infecciones agudas pues no va a estar nada fusionado todavía. Y bueno, en estos casos parece que sí que es razonable pues, mantener esa instrumentación, esos tornillos y también los implantes intersomáticos de los que hablaremos un poco también más adelante. Por lo tanto, pasa, si quieres, Laura, ¿Quieres comentar? Sí, bueno, no, un poquito pues cómo se nos presentan estos pacientes. Lo más habitual es que vemos clínicamente es el manchado de la herida. Muchos no tienen fiebre, muchos, menos de un 40% van a presentar fiebre. En la analítica vamos a ver elevación de los reactantes, como ya ha comentado Laura, sobre todo pues la PCR es lo más sensible, también se habla de interleuquina 6 en algunos estudios. Y la prueba de imagen más sensible y que nos da más valor diagnóstico para ver sobre todo si hay colección o absceso es la resonancia magnética. El TAC también a largo plazo pues tiene mucho valor para valorar pues, si tenemos un aflojamiento de los implantes, una pseudo, y esto más en infecciones crónicas nos va a dar todavía. Muy bien. En cuanto a factores de riesgo, bueno, la incidencia de infecciones tras cirugía de columna varía bastante según donde lo mires, se habla entre un 1 y un 5%, así que cuando hay una instrumentación aumenta, ¿no? En cuanto a los factores de riesgo, nuestra paciente, pues el tabaco y la enfermedad pulmonar, hay otros factores de riesgo como la obesidad, la diabetes y otras propias de la cirugía, como el número de niveles, más riesgo de infección, la duración de la cirugía, etcétera. A esta paciente lo que se le realizó fue efectivamente un DAIR el 30 de octubre, casi 2 semanas después de la cirugía.
Y se inició antibioterapia de forma empírica. Se obtuvieron 3 muestras intraoperatorias que al tercer día dieron positivo para aureus sensible y un proteus mirabilis. Se estableció la antibioterapia dirigida según estos cultivos, pero al 7º día post-DAIR sigue manchando la herida. Entonces, aquí os queremos preguntar otra vez, ¿qué hacemos? ¿Esperamos y vemos? ¿Volvemos a hacer otro DAIR y otra vez tratamiento con un antibiótico? ¿Pasamos ya directamente a hacer un recambio de material? ¿O bueno, seguimos pensando que no tiene una infección? No sé si mientras contestan queréis ir comentando algo. Bueno, en esta paciente yo creo que llaman la atención dos gérmenes muy diferentes, ¿no? El S. aureus, que suele venir de la piel, y el Proteus, que suele ser más de origen urinario. Y sí que es cierto que hay heridas que siguen manchando después del desbridamiento. Los pacientes fumadores cicatrizan mucho peor, que esto también es un factor muy a tener en cuenta en esta paciente, ¿no? Que tiene una vasculopatía ya de microvasculopatía. Y bueno, pero aún así sigue estando por debajo de los 30 días desde la cirugía índice esta señora. Claro, Yo, ya. yo tengo una pregunta, no sé si alguien hace de cara a pacientes que tengan un mayor riesgo infeccioso, no sé si alguien hace una estratificación de los pacientes y, por ejemplo, yo sé que hay ciertos casos en los que pues, gente que tiene pues, infecciones urinarias de repetición, etcétera, ya de entrada se establece una doble profilaxis antibiótica en la cirugía, o no sé si alguien hace esto en su hospital o cubre gram negativos aparte de la cefazolina con la dosis prequirúrgica, o no sé si esto alguien lo hace. Nosotros no lo hacemos a todos los pacientes, quiero decir que no le damos un segundo antibiótico a todos los pacientes, pero sí que lo cubrimos en todos los pacientes con factores de riesgo de infección genitourinaria, le solemos añadir gentamicina. Y a los Vale. pacientes que ingresamos y llevan varios días, perdón, que operamos y ya llevan varios días ingresado, por ejemplo, fracturas, le solemos dar Soltrim para intentar cubrir el MARSA. Vale. Vale. Pues creo que se está comentando por el chat que posibilidad de hacer un segundo DAIR. Bueno, y eso es lo que se hizo. Una semana después se volvió a hacer otro desbridamiento, volvieron a salir los cultivos positivos para los mismos microorganismos, y es que también en las guías se comenta la posibilidad y el tratamiento que es correcto de hacer un segundo DAIR y ya incluso plantearlo cuando estás haciendo el primero si es un proceso infeccioso muy extenso o son patógenos agresivos como un meticilín resistente, o si en el posoperatorio del DAIR te persiste el exudado de la herida o persiste la fiebre. ¿Vale? En cuanto a la elección del antibiótico, bueno, lo que hemos comentado. Aquí hacer sobre todo hincapié en que para estas infecciones creemos que es importante y por todo lo que hemos estado leyendo es que sean abordadas por un equipo multidisciplinar, contar con compañeros de infecciosas y los microbiólogos, que al final son los que están también más acostumbrados al manejo de la antibioterapia. Y simplemente, bueno, como de forma empírica lo que se suele utilizar es o vancomiclina añadiendo cefepime o ceftriaxona o meropenem si ya quieres una cobertura amplia y con anaerobios. Y ya si quieres seguir, Alfonso. Y bueno, antes de seguir un poquito, no sé si comentar a lo mejor por el chat los que estáis conectados, si vosotros tenéis alguien con quien, no sé si una persona de referencia de infecciosas o un comité de infecciosas en el que comentéis pues infecciones periquirúrgicas, no a nivel del raquis, sino a nivel de trauma o etcétera, o cada caso pues es tratado de forma un poco individual y no hay un protocolo a seguir a la hora de notificarlo. No sé si vosotros en vuestro hospital tenéis algún circuito a la hora de pues, de la toma de decisiones, ¿no? de estos pacientes. Yo en mi hospital, por ejemplo, tenemos una persona de referencia a la que nos dirigimos un poco más cuando tenemos algún paciente o una infección postquirúrgica, que es un poco la que también es verdad que mi centro no es un gran hospital. Y luego hay un comité de infecciosas en las que se tratan pues, los casos más complejos, pues, por ejemplo, en este caso que ya pues, hay un fracaso de un lavado, etcétera, y pues probablemente iría a este comité, ¿no? Pero no va detrás y por sistema siempre. No sé cómo lo hacéis vosotros, Susana. Nosotros tenemos un equipo de infecciosas que colabora con nosotros estrechamente y que vienen a nuestra sesión clínica todas las semanas y comentamos con ellos tanto las profilaxis de los pacientes como los tratamientos de los pacientes que vamos teniendo infectados. Y la verdad es que es un equipazo. Les estamos muy agradecidos porque nos ayudan muchísimo y confiamos ciegamente en lo que nos dicen, la verdad.
Buena suerte. Bueno, pues por seguir un poquito con el caso, bueno, en este caso pues se puso un VAC después de la cirugía, que pues estas terapias de presión negativa parece que sí que pues para revisiones es una buena opción, pero persiste el exudado a través del VAC y la paciente también refiere que tiene aumento en la pierna izquierda, que era la que le dolía también antes de la cirugía. Se le realiza un escáner, simplemente se ven unos sutiles signos de osteólisis en el tornillo izquierdo de S1 y también pues infecciosos le llegan incluso a realizar un ecocardio transesofágico que no tiene ningún hallazgo relevante. Entonces, pues después del segundo lavado, pasa a la siguiente diapositiva si quieres, Laura, pues Sí. persiste este exudado a través del VAC y se llegan a tomar 2 muestras a través del exudado del VAC con escobillones y ambas son positivas para otro germen nuevo que se añade a la ecuación, que es la pseudomona. Entonces, para recapitular un poco en la situación en la que estamos, hemos hecho, pues han pasado 3 meses desde la segunda cirugía, hemos hecho dos revisiones reteniendo los implantes, estamos con una herida que sigue manchando, que no termina de curar, una paciente fumadora con vasculopatía y pues yo creo que en este caso ya hay que plantear dado el tiempo que ha pasado y dado que es refractaria a los intentos que hemos hecho, si la revisamos en este momento o no, o simplemente pues a lo mejor existiría, alguien diría la opción de, pues, de dirigir el antibiótico también a la pseudomona, o si ya planteamos a lo mejor retirar el material con estos datos también radiológicos que hemos tenido. Entonces, yo creo que la pregunta que hay que lanzar ahora al chat, a ver qué pensáis, es pues, si haríais una revisión retirando todo el material o simplemente un lavado o dirigiríais la antibioterapia y no haríais ningún gesto a nivel de la cirugía. Bueno, mientras van contestando, comentar que no es la primera vez que vemos la aparición de nuevos microorganismos en los pacientes que están tratados con VAC y que a mí por eso es un motivo por el cual el VAC no me gusta mucho, salvo casos muy... Bueno, en los que preveas un tratamiento relativamente corto. Si hay veces esa noción de dejar el VAC ahí hasta que eso se cierre y se van acumulando recambios, pues no es la primera vez que veo que de repente empiezan a aparecer otros microorganismos que se van acantonando allí en todas. La piel se les humedece mucho en la zona donde llevan la pegatina, etcétera, y eso puede ser un caldo de cultivo para acabar teniendo otros problemas. Uh-huh. Nos preguntan en el chat si hay alguna otra prueba de imagen. De momento tenemos el escáner, no hemos llegado a tener una resonancia, me parece, a estas alturas, que es verdad que sí que se ha ido planteando a lo largo de las preguntas, pues que se hacer una resonancia. Yo creo que la resonancia en este caso nos cambiaría sobre todo ver si hay alguna gran colección de nuevo que nos obligase a entrar a hacer una cirugía, pero por lo demás pues tenemos una infección con un nuevo microorganismo que no está yendo bien tampoco con la terapia negativa, ¿no? Con el VAC. A mí me parece interesante porque, por ejemplo, yo ahora estoy aquí en Nueva York rotando de deformidad infantil y le ponen terapia de presión negativa a absolutamente todas las cirugías. Salen con un VAC puesto, primarias, no hace falta que sea escoliosis neuromuscular ni alto riesgo de infección. Y preguntando, hay mucha gente que en la cirugía degenerativa lumbar sencilla también pone terapias de presión negativa a las heridas de primeras. No sé si esto es una práctica que es habitual aquí, no tampoco lo sé, o que se le ha recomendado por algún tipo de guía o algo, pero a mí me ha sorprendido mucho que lo hacen ellos y bueno, pues lo hacen por sistema. ¿Te refieres al tipo pico que nos preguntan en el chat por Sí, él? más tipo pico directamente. Sí, no, a las escoliosis largas les ponen le ponen el sistema VAC con unas esponjas muy finitas y a las otras cirugías les ponen un pico. Sí. Sí, nosotros en primarias le ponemos pico a todo, pero para el tratamiento de una infección normalmente se acaba saturando muy rápido el vendaje y si hay secreción no es eficaz. Y también en relación a lo que pregunta Rocío Rovira, ¿qué sentido tendría la terapia pico en el momento actual? Yo creo que si la indicación de este paciente que ya está con un VAC porque probablemente el apósito está continuamente manchando y lo estás curando 1 o 2 veces al día, el pico probablemente se sature demasiado rápido y ahí yo creo que es el beneficio del VAC. Evidentemente tiene también los prejuicios que tiene el VAC, que tiene el pico, ¿no? Que es todo esto que explicaba Susana de humedecer la herida y que si lo dejas mucho tiempo, pues te puede llegar a perjudicar, ¿no? Así que yo creo que a lo mejor otro tipo de terapia de presión negativa no aportaría mucho en este caso.
Que es lo que ha dicho Susana, que al final el pico es para heridas que no están manchando, porque es que si no se te satura y lo tienes que cambiar todos los días. Escribe Guillem por el chat que esta es otra, a la hora de revisarlo, ¿no? Y retirar el material, pues tenemos la opción de hacer el recambio, lo que sería un recambio en un tiempo, es decir, volver a poner tornillos y recambiarlo, o retirarlo y dejarlo sin el soporte para después hacer un segundo tiempo y pues eso, y dejar que actúe el antibiótico pensando que el material puede ser el foco de la principal infección. No sé de esto qué pensáis o... Susana, por ejemplo, de hacer una retirada de material, dejarlo sin material, con el riesgo que tiene de pseudoartrosis, de inestabilidad, etcétera, y los factores mecánicos que pueden venir mal, o volver a ponerlo directamente. Sí, a ver, nosotros hemos hecho alguna vez retiradas en 2 tiempos. La verdad es que es complicado de manejar también porque para los pacientes es muy doloroso y tienen que estar en reposo. Aquí, siendo una infección que todavía tiene un tiempo relativamente corto de evolución, en el sentido de que como aguda ya es muy larga, ¿no? Pero no es una infección crónica que lleve meses y meses y meses, sino que yo creo que podría haber una opción de hacerlo solamente en un tiempo. Pero bueno, en esta paciente, por lo que creo, también había como un problema importante para cerrar la fascia, ¿no? Y que eso fue lo que hizo también que estuviera con un back, que no se veían Sí. posibilidades buenas de cerrar la herida. Y el cierre es algo que tenemos que tener también muy en cuenta a la hora de plantear. Si no vamos a poder cerrar bien, evidentemente, pues a lo mejor es mejor dejarla sin nada, o si no, te tienes que plantear ya una cosa un poco más radical. Sí, que lo veremos ahora. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, porque también otra pregunta que nos podemos plantear es qué hacemos con la parte anterior de la cirugía, porque siempre pensamos en los tornillos, en las barras, en el injerto, en todo lo que tenemos en la parte posterior, pero no pensamos en la columna anterior y en esas cajas intersomáticas que ponemos. Generalmente, revisándolo y mirándolo, parece que se recomienda mantener caja. Retirarlas tiene muy alto riesgo, tanto si lo hacemos por vía posterior de urotomía, lesión de la raíz, hacer una vía anterior para esto, pues es una cirugía mucho más grande y muchas veces pues parece que pueden ir bien estas infecciones manteniendo el implante intersomático, a no ser que tengamos una altísima sospecha de que ahí está el foco de la infección. Algunos estudios también hacen PET-TAC, intentan ver pues, si viene de ahí el foco de la infección o que veamos signos evidentes de pseudoartrosis en las imágenes. Por lo tanto, vamos a ver lo que hicimos con la paciente. Se hizo un nuevo desbridamiento y un recambio de material, volviendo a poner, no se tocó la caja intersomática, se volvieron a poner tornillos y nuevas barras después de un desbridamiento amplio y, como ya ha comentado Susana, pues unas partes blandas muy precarias, con una cobertura y un riesgo de exposición alto de la zona del material, por lo que se hizo un colgajo también y se cambió la antibioterapia para dirigirla y cubrir con la ceftazidima a la pseudomona. A las 2 semanas los cultivos ya definitivos pues, confirmaron estos mismos microorganismos y se mantuvo la antibioterapia durante otras 6 semanas. Que esto también, pues 6-12 semanas es más o menos lo que se recomienda para mantenerla en estas infecciones. Es importante aquí pues, tener en cuenta que debemos de estar seguros de que tenemos el microorganismo ya y la muestra si vamos a hacer un colgajo, porque esto ya tenemos que pensar que tiene o debería ser la última cirugía. En caso de que hubiésemos hecho una cirugía en 2 tiempos, pues hacer un colgajo nos complicaría mucho, o sea, la necesidad de hacer un colgajo nos complicaría mucho hacerlo en 2 tiempos, retirar el material y volver a hacer en un segundo tiempo la colocación del mismo. Bueno, ya un poco el seguimiento de la paciente, sin dolor y con buena masa de fusión anterior a los 9 meses postquirúrgicos, con buena cicatrización, con esta prueba de imagen y bueno, sigue fumando, ha vuelto a fumar y no parece que esto vaya a cambiar a pesar de todas las complicaciones que le ha dado con la cirugía. Sí, aquí habíamos puesto esto a modo de conclusión. Susana, no sé si quieres comentar algo más, simplemente decir que tener en cuenta que la analítica es insuficiente para descartar una infección, o sea, no fiarnos de la analítica, estar alerta en pacientes que tengan signos locales de infección, pues heridas que manchan, que duelen, que han pasado ya varios días y ya no deberían estar manchando. Pues saber que el tratamiento adecuado en estos pacientes es hacer un DAIR y mantener la antibioterapia, pues esto hay, pues lo que ha dicho Alfonso, entre 6 y 12 semanas. A la hora de hacer el desbridamiento,
pues retirar todo el tejido que veamos que esté desvitalizado o purulento y retirar también el injerto, el que no esté incorporado, que las infecciones agudas pues va a ser la mayoría. Obtener más de 3 muestras intraoperatorias y nos planteamos retirar el material, mandarlo a sonicar. Y sí que parece que es conveniente dejar un drenaje y lo que hemos dicho de los colgajos, que si ya llevamos varias cirugías, hay problemas con el cierre, plantear hablar con cirugía plástica para que se pueda hacer algún colgajo y se pueda cerrar bien la herida. No sé si quieres comentar algo más, Susana, de esta parte de la Sí. parte aguda, que vamos a pasar con el siguiente. Sí, bueno, yo creo que habéis tocado muchos puntos importantes, ¿no? Tanto los factores de riesgo como el diagnóstico, la decisión de qué hacer antes del DAER, si hace falta tocar alguna cosa más o no. Y luego también hemos hablado del tema del segundo desbridamiento, que yo creo que es importante, porque sí que es cierto que el segundo desbridamiento muchas veces puede ser suficiente para solventar el problema de la infección, y va habiendo más literatura a favor de esto, pero pues hay veces que el cierre de las partes blandas puede ser más difícil, es una herida que ya la has abierto 2 veces, que se ha infectado, que se ha vuelto a abrir, etcétera, y a veces pues no se puede conseguir un cierre lo suficientemente bueno, o se vuelven a abrir y a lo mejor acaban con el VAC, como pasó con esta paciente, y creo que este puede ser uno de los factores que nos hagan cambiar un poco la actitud en el segundo desbridamiento, pero que muchas heridas, si son muy precoces, como en este caso, y a veces pues necesitan un segundo lavado y no pasa nada. Pero el cierre es muy, muy importante. Y bueno, y luego siempre, pues en casos en los que haya que hacer un colgajo, yo siempre recomiendo recambiar el material. O sea, por muy bien que esté todo, es una herida que no la quieres volver a abrir y que sabes que te estás jugando mucho, porque los colgajos, bueno, pues ya sabéis todos, ¿no? Son cirugías complejas que pueden fracasar, dar muchos problemas, y ahí sí que siempre que hace falta un cierre solemos recambiar el material para ir sobre seguro. Y bueno, no sé, yo creo que le habéis sacado bastante jugo al caso, así que enhorabuena, y poco más que añadir ya. Pues muchas gracias, Susana. Vamos al siguiente, que lo va a presentar Luis. Luis, cuando quieras. Muy bien, gracias. Pues este caso clínico, bueno, es un poco ya spoiler porque habéis visto un caso de infección aguda y hay otro caso, o sea que más o menos ya debéis sospechar por dónde va. Pero es un hombre de 61 años que, a destacar, tiene varios factores de riesgo que hemos comentado, ¿no? De infección. Es un gran fumador y un obeso que roza la obesidad mórbida, ¿no? Que viene a consultas principalmente por un dolor lumbar crónico severo, además de dolor en la pierna derecha y una claudicación de la marcha severa con un perímetro inferior a 3 minutos, ¿no? Entonces es un paciente que a la exploración física no destaca gran cosa, sobre todo la importancia de los pulsos, ¿no? Nosotros, al menos en rutina, en pacientes con claudicación de la marcha y más si tienen factores de riesgo cardiovascular como el tabaco, descartar que la claudicación no venga de un origen vascular, ¿no? En este caso lo tenía bien. Si quieres pasar, Laura. Entonces, en cuanto a la alineación, es un paciente que presentaba un déficit leve, moderado de lordosis lumbar. Si quieres pasar. Aquí lo vemos, ¿no? Le faltan unos grados, pero sobre todo el problema que tenía el paciente lo vemos claro en la resonancia. Tiene estas dos discopatías, ¿no? L3, L4, L4, L5, que le comportan una estenosis de canal lumbar leve, leve, moderada, y una estenosis foraminal bilateral, que es sobre todo lo que le está causando el dolor, ¿no? Entonces, con todo esto, si quieres pasar, Laura, al paciente se le plantea esta opción y se le realiza en octubre del 2020 una descompresión de estos dos niveles con instrumentación de los mismos, además de un TILIF L4-L5, ¿no? Entonces, este paciente, que rápidamente después de la cirugía mejora mucho de su dolor lumbar, el paciente saltado sin ningún tipo de problema en la herida va bien, vemos la radiografía que inicialmente va bien, se presenta a los 6 meses en la consulta explicando que le ha vuelto el dolor lumbar, que es un dolor que es totalmente distinto al que presentaba antes de operarse. Es un dolor que cada vez va más y que de hecho requiere uso de mórficos para controlarlo, y que además es un dolor que, como he dicho, no es el mismo que antes de operarse, no se relaciona con las actividades que realiza, no mejora con el reposo, ¿no? Un dolor mucho de tipo inflamatorio, ¿no? Entonces, ante esto yo creo que pues se nos tienen que encender las alarmas, ¿no? Y en este caso pues se le pedimos pues una analítica y un TAC urgente al paciente. La analítica, yo creo que no hay nada así grande a destacar, no tiene leucocitosis, no tiene neutrofilia, tiene una VSG que está un pelín elevada y una PCR que también es muy, muy discreta.
y lo que yo creo que es más llamativo son las imágenes del TAC, ¿no? No sé si os fijáis a nivel del platillo del E4, justo por encima de la caja intersomática, veis esta geoda en el platillo, ¿no? Esta área de osteolisis que está en relación con la caja intersomática, ¿no? Entonces, no sé, llegados a este punto, si aparte de la infección, creéis que hay otro tipo de sospecha que podamos, que se nos pueda venir a la cabeza, otra alternativa porque este paciente presenta esta evolución. Si lo queréis escribir en el chat, más ideas o todos pensáis que estamos ante un caso de infección crónica. No sé si a lo mejor alguien consideraría hacer alguna otra prueba diagnóstica, como una resonancia o un PET. Bueno, si quieres pasar, Laura, mientras dejamos tiempo. Yo creo que aquí, bueno, ya sabemos de qué va la sesión, pero sobre todo con este segundo caso queremos discutir, identificar cuándo tenemos que pensar en esta entidad, cómo llegamos a diagnosticarla y cómo la manejamos, ¿no? Guillem sugiere un PET, veremos más adelante, yo creo que lo valoraremos durante la discusión. Si quieres pasar, Laura. Entonces, y esto es la idea que sobre todo por eso preguntaba, ¿no? Porque es muy común, yo creo que antes era más común que ahora, ¿no? Pero clasificar a los pacientes como un mal resultado quirúrgico, un failed back syndrome, ¿no? Es una herramienta muy fácil para los cirujanos que han tenido un mal resultado y que comporta para el paciente, pues prácticamente dejarlo condenado a una vida pues miserable, ¿no? Como en el caso de este paciente, con un dolor que requería morfina. Entonces, cuando un paciente presenta un mal resultado, yo creo que se nos tienen que encender las alarmas y tener una serie de ideas en la cabeza que tenemos que descartar, ¿no? Y evidentemente, pues dentro de este abanico tenemos que siempre tener presente la infección crónica, la infección de bajo grado, que puede conllevar una pseudoartrosis, ¿no? Entonces, si quieres pasar. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí se resume muy bien en esta revisión del Spine Journal de hace 2 años, ¿no? Pero en casi una cuarta parte de las cirugías de revisión en adultos y casi la mitad de las cirugías de revisión en pacientes pediátricos que teóricamente eran asépticas, es decir, en los que no se sospechara para nada una infección, acaban teniendo resultados positivos microbiológicos, ¿no? Y eso es muy llamativo porque eso nos indica que siempre la infección tiene que ser una entidad que tenemos que tener al menos en el punto de mira, ¿no? Y dentro de ellas, si os fijáis aquí en las tablas, vemos que la mayoría de las veces, en un 80%, se deberán a una sola bacteria, a un solo patógeno, y de las cuales yo creo que es importante que nos llevemos dos grandes grupos, ¿no? Está todos lo que son los coagulasa negativos, como es Staphylococcus epidermidis, ¿no? Y por otra parte tenemos lo que antes se llamaba como Propionibacterium, que ahora mismo es el Cutibacterium magnes, ¿no? Del cual también hablaremos, ¿no? Entonces, en esta misma revisión también nos transmiten un mensaje importante y es la importancia de tomar de forma sistemática muestras en cirugías de revisión, ¿no? Porque podéis ver hasta el porcentaje que llega a tener esto de relevancia para el diagnóstico de la infección, ¿no? Entonces, ¿cuándo tenemos que sospechar una infección crónica, una infección de bajo grado? Pues, como hemos dicho, en un paciente que tiene un dolor que cada vez va más, un dolor que normalmente describen que es distinto al dolor de antes de operarse, es decir, ya no es un dolor mecánico, ya no es un dolor artrósico que todos conocemos de la consulta, sino es un dolor más de tipo inflamatorio, ¿no? Que no se influencia tanto por las actividades que realiza, que desde primera hora del día ya lo tienen, que al final del día también lo siguen teniendo. Es un dolor muy característico y que en estos pacientes pues los acaba dejando pues hasta en la necesidad de tomar morfina, ¿no? Entonces, siempre que tengamos un paciente con un cuadro clínico similar y que lleve un tiempo operado, tenemos que tener presente la infección. Entonces, ¿de qué herramientas nos podemos ayudar para sospecharla? Pues principalmente lo que recomiendan las guías es el TAC. ¿El TAC por qué? Porque digamos que la evidencia radiológica que más nos va a orientar hacia una sospecha de infección son estas imágenes, ¿no? De aflojamiento o problemas en relación a los implantes, ¿no? Como podéis ver en la imagen, estas áreas de osteolisis alrededor de los tornillos, ¿no?
también podemos ver otras evidencias de pseudoartrosis, como una rotura de barras, ¿no? O como las líneas radiolucentes alrededor de la masa de fusión, ¿no? Entonces el TAC será una herramienta muy, muy útil. Y por otra parte, la analítica nos puede llegar a ayudar. Es una herramienta que, aunque no es para nada sensible, porque como hemos dicho, los parámetros infecciosos, inflamatorios en infecciones de bajo grado, como es esta, pues normalmente no se van a elevar, pero si da la situación de que los encontramos, van a ser muy específicos, ¿no? Porque a los 6 meses, como en nuestro caso, de un paciente que está operado, que tiene una elevación de la PCR o la VSG, pocas otras cosas podrían llegar a explicar la causa de este dolor, ¿no? Por lo tanto, sobre todo, tener estas red flags en la mente de cuadro clínico y ayudarnos del TAC, ¿no? Y esto también, para ejemplificarlo muy bien, está este estudio. En este estudio cogieron 100 cirugías de revisión y las clasificaron en función de los hallazgos del TAC preoperatorio de esta cirugía, ¿no? Entonces hicieron dos grupos, los pacientes que presentaban todas estas evidencias radiológicas, ¿no? Aflojamiento de los implantes, áreas de osteolisis, ¿no? Etcétera, y aquellos pacientes con un TAC totalmente normal. Y como podéis ver en el cuadro de abajo a la izquierda, las tasas de cultivos positivos fueron muchísimo más altas en todos estos pacientes con estos hallazgos radiológicos, ¿no? De modo que nos refuerza esta idea, ¿no? De que los hallazgos radiológicos de aflojamiento de los implantes siempre nos tienen que encender la bombilla, ¿no? De que podemos estar ante una infección crónica de bajo grado. Y por otra parte, en la otra figura, como veis, la analítica no va a ser una herramienta muy útil. Veis que no hay diferencias en cuanto a la tasa de leucocitos o a la misma PCR. Por lo tanto, es una herramienta muy poco sensible, aunque como he dicho, es específica, porque si, como he dicho, si tú tienes un paciente que no está yendo bien y a los 6 meses tiene estos parámetros disparados, pocas otras cosas lo pueden llegar a explicar, ¿no? Si quieren. Entonces, resumiendo, estamos en nuestro caso, es un señor que lleva 6 meses operado con este dolor totalmente descontrolado que no tiene nada que ver con el que tenía antes de operarse, con una analítica que, como hemos dicho, es muy, muy discreta, no es para nada llamativa, y fijaos en el TAC, ¿no? Esta geoda en el platillo inferior del E4 adyacente a la caja intersomática, ¿no? Entonces, yo creo que todos aquí sospecharíamos una infección de bajo grado crónica y aquí el debate está en qué le hacemos a este paciente, ¿no? Entonces, no sé qué estrategias os plantearíais, a ver si queréis comentar algo por el chat o si alguien quiere decir algo. ¿Alguien de vosotros pensaría en hacerle un DAIR? ¿Alguien pensaría en un recambio? ¿En los que penséis un recambio en un tiempo, en 2 tiempos? ¿Alguna idea? O Susana, si quieres comentar algo Sí. hasta este punto. Iba a decir ahora que mientras van escribiendo alguna idea podemos comentar alguna cosa. Es un paciente que lleva ya 6 meses. Otro motivo de dolor podría ser una pseudoartrosis. Lo digo por lanzar aquí un poco esto, ¿no? Que no parece que tenga signos. En el TAC da la sensación de que el hueso ha crecido bastante bien. Se ve el injerto posterolateral, ¿no? En eso, la caja no parece que tenga aire y la única imagen que tenemos es esta geoda. Y aquí no sé si veis también que hay como un poquito de esclerosis en los cortes coronales de los platillos. Entonces yo creo que la pseudo también puede ser una sospecha a plantearse, pero bueno, has puesto un corte coronal muy bueno en el que se ve todo el injerto alrededor y en la pseudo suele haber aire en el TAC también. O sea, una imagen muy característica es que cuando tienes imágenes de la caja en las que se ven las típicas manchas negras de aire. Justo están Pero, comentando eso por el chat, que hubiesen pensado en una pseudo y no en infección. la pseudo también suele dar un dolor que es mucho más mecánico y la infección suele dar un dolor mucho más inflamatorio y en el caso de este paciente, bueno, yo he visto un par de casos con dolores de este tipo y lo que te dicen es que se están volviendo locos, literalmente, o sea, que es un dolor que no se parece a nada que hayan tenido antes, que no les deja dormir noche y día
y suele ser una cosa bastante espectacular en alguien que, como muchas veces tú ya lo has operado de antes, lo conoces, ¿no? Porque también es cierto que en pacientes que no conocemos puede ser un poco más difícil de juzgar cuál es su tolerancia al dolor o su comportamiento frente al dolor. Pero bueno, muchas veces en un paciente que ya has operado ya sabes más o menos de qué estilo tiene en cuanto a su manera de vivir el dolor. Y en este caso la verdad es que era algo realmente llamativo. Pero bueno, la pseudo es una duda legítima pasado este tiempo y creo que merecía la pena comentarlo, ¿no? Y yo tengo algún caso de infección de estas crónicas con tornillos aflojados en los que había consolidación del hueso y los tornillos estaban aflojados por una infección crónica. Muy bien. Si queréis, vamos avanzando un poco en el caso. Entonces, bueno, esto es lo que hemos preguntado, ¿no? ¿Qué estrategias usar? Y yo creo que, bueno, ya lo hemos explicado en el primer caso, ¿no? Pero la estrategia de DAIR tiene sentido sobre todo en las primeras semanas para infecciones agudas y esto lo resume muy bien en este artículo, ¿no? Si tenemos o ya pensamos en que los implantes pueden tener un biofilm maduro, sabemos que la tasa de fracaso del DAIR es altísima, ¿no? Entonces, en las infecciones crónicas como esta, lo que recomiendan las guías es recambiar los implantes o retirarlos, ¿no? Pero parece que la estrategia del DAIR no supone un beneficio clínico. Entonces, para hablar un poquito más de esto, ¿no? De por qué el DAIR no tiene sentido, es todo el tema del biofilm, ¿no? Como sabéis, el biofilm es toda esta matriz extracelular que generan las bacterias, que principalmente son liposacáridos, que los protegen tanto del tratamiento antibiótico como también de la resistencia inmunológica, ¿no? que les provienen. Entonces, una vez tenemos este biofilm maduro de estas bacterias que se han adherido a nuestros implantes, la única estrategia que tiene sentido es quitar estos implantes porque no conseguiremos conseguir la curación, ¿no? Entonces, un poquito más del biofilm, pues yo creo que es interesante porque ha habido avances en entender la fisiopatología y por qué provocan, ¿no? todas estas complicaciones. Clásicamente se creía que el biofilm era una estructura que se generaba en 5 fases, ¿no? Teníamos una primera fase de inoculación en la cual una serie de bacterias en fase libre o en fase planctónica se acababan adheriendo a la superficie, en nuestro caso, de los implantes, ¿no? De los tornillos, por ejemplo. Estas bacterias se encontraban en un medio próspero y comenzaban a duplicarse y a generar esta matriz extracelular, ¿no? Este biofilm. Y a medida que el biofilm iba madurando, y les iba confiriendo estas propiedades, sobre todo de resistencia inmunológica, las colonias se iban multiplicando hasta que podían extender la infección y generar pues nuevas siembras, ¿no? de las bacterias. No obstante, recientemente hay un paper que es este que os presento, que es muy interesante porque nos indican que no es necesario obligatoriamente que las bacterias se hayan adherido a los diferentes materiales, en nuestro caso los implantes, para empezar a generar el biofilm. Y esto es muy importante porque de aquí podemos empezar a entender cómo pueden ser que pacientes que tengan infecciones de reciente diagnóstico, de reciente evolución, acaben fracasando en estrategias tipo DAIR, y es porque hay la posibilidad de que estas bacterias ya hayan generado un biofilm anteriormente, bacterias que encontráramos en otras superficies, en otros focos, ¿no? Y al implantarse en el material de osteosíntesis, pues ya fueran resistentes a todas estas estrategias, ¿no? Y es algo que yo creo que vale la pena mencionar, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos en nuestro caso? Pues en nuestro caso lo que se planteó es una retirada del material y una nueva instrumentación, ¿no? Es decir, un recambio. Entonces, concretamente se le propuso en un primer tiempo retirar la caja intersomática por vía anterior y hacerle una LIF para sustituirla, y luego en el mismo acto quirúrgico, pero en un segundo tiempo, pues hacer el recambio también del material, ¿no? de la vía posterior. Entonces, evidentemente, toma de muestras. En nuestro centro siempre hacemos de rutinas 6 muestras para cultivos. Tenemos un protocolo, no sé
que hacéis en los diferentes hospitales y empezar una antibioterapia empírica, ¿no? Entonces, aquí yo creo que vale la pena mencionar, no, solo un concepto, ¿no? Y es qué tipo de antibioterapia tiene sentido. Como contraste respecto al caso de infección aguda, donde nos encontramos infecciones tanto para gram positivos como para gram negativos, como hemos dicho, las infecciones crónicas de bajo grado normalmente están causadas por bacterias gram positivas. Entonces, lo que tiene sentido es asegurar una cobertura empírica mantenida para gram positivos y que nos confiera también protección para bacterias resistentes, ¿no? Entonces, cada hospital tiene sus protocolos. En el nuestro usamos la teicoplanina, pero otras opciones podrían ser, por ejemplo, la daptomicina o la vancomicina, como hemos mencionado antes, ¿no? Entonces, nosotros añadimos una cobertura en dosis única para gram negativos mediante gentamicina, pero no la continuamos durante el postoperatorio, ¿no? Y eso nos dio la razón. ¿Por qué? Porque a los 6 días de la cirugía vemos que presentamos cultivos positivos. De hecho, todas las muestras de la vía anterior fueron positivas para Cutibacterium magnes, ¿no? Mientras que de hecho es muy llamativo, ¿no? No sé si Susana quieres aquí comentar algo, todas las muestras de la vía posterior fueron negativas, lo cual es, ¿no? Pues llama la atención, ¿no, Susana? Sí, esto es curioso, pero bueno, a la vez es cierto que la caja muchas veces queda totalmente aislada del resto del constructo y que pues, el Cutibacterium se acantona ahí y no tiene medio de llegar a los tornillos. Y bueno, es llamativo. No es la única infección que he visto de una caja intersomática, pero es verdad que cuando se infectan suele ser muy claro. Y volviendo un poco también al caso que han presentado Laura y Alfonso antes, es verdad que en los casos de las agudas no solemos nunca cambiar la caja ni ir exprofeso allí a desbridarla si no hay un acceso claro, porque puedes hacer más daño que beneficio. Y aquí la verdad es que nos llamó mucho la atención, ¿no? Que toda la vía posterior estuviese intacta. Luego te preguntas casi si tendrías que, a lo mejor no tendrías ni que haberla tocado, pero claro, eso solo lo sabes a posteriori. Y no sé si tienes que comentar algo más, Luis, o sigo. Tenemos algunas diapositivas más, si quieres. Bueno, la evolución de este paciente fue satisfactoria. Este paciente pues consiguió la artrodesis al año y mejoró de su dolor, ¿no? Entonces, las últimas cosas que queríamos comentar es, primero, una pincelada sobre Cutibacterium magnes, que como hemos dicho es el patógeno principal de estas infecciones crónicas de bajo grado, junto con los estafilococo coagulasa negativos. Y en relación a la pregunta que habían hecho anteriormente sobre la pseudoartrosis, ¿no? Que pues tiene todo el sentido pues, plantearse si era un caso de pseudoartrosis aséptica, ¿no? Fijaos en esta revisión, ¿no? La que postula que probablemente haya más tasas de pseudoartrosis séptica de las que nos pensamos, ¿no? De hecho, en esta serie de 30 pacientes con pseudoartrosis teóricamente asépticas acabaron con resultados positivos para Cutibacterium magnes, ¿no? De hecho, en el mismo artículo no se ven capacitados como para establecer una recomendación universal de si se tienen que sacar muestras para cualquier revisión por pseudoartrosis, no obstante lo dejan un poco, ¿no? A decisión de cada unidad, ¿no? Entonces, también en relación a otra pregunta que había anteriormente, ¿qué opciones tenemos de pruebas de medicina nuclear? Pues son pruebas que pueden llegar a ser, bueno, de ayuda, pero no obstante que sean negativas, ¿no? Pruebas como el PET-TAC tampoco nos descartan las infecciones crónicas, ¿no? De hecho, hasta una de cada 3 veces no vamos a ver captación en estas pruebas, ¿no? Entonces, si quieres pasar para hablar un poquito más de Cutibacterium magnes, os recomiendo este paper que es del año pasado. Cutibacterium magnes, saber que es un gran positivo anaerobio y por eso explica que tenga un crecimiento más lento, ¿no? Y que todos lo tenemos de forma habitual en nuestro cuerpo, ¿no? Habita en la piel, sobre todo en las áreas con más folículos pilosos, pero también la podemos encontrar en el tracto digestivo, en la cavidad oral, ¿no? Entonces, como hemos dicho, es probablemente el patógeno número 1 en infecciones de bajo grado crónicas que cursan como el caso que hemos descrito, ¿no? Además, es interesante, aunque no sea el tema de debate de la charla de hoy, hay algunos artículos en los cuales han relacionado Cutibacterium magnes con
la degeneración discal con la discopatía. De hecho, hay algunos artículos que hasta en el 40, 50, 60% de las microdiscectomías o discectomías en pacientes operados por una hernia discal, por ejemplo, sin cirugía previa, acaban teniendo resultados positivos para Cutibacterium magnes, ¿no? Entonces está un poquito en debate sobre cuál es el papel de esta bacteria en la discopatía, ¿no? Y lo que sí que parece que tiene sentido es cuando sospechamos infecciones crónicas por patógenos como este, tener cultivos de larga duración, ¿no? Porque al ser bacterias que tienen este tipo de metabolismo más lento, pueden tardar hasta 14 días en crecer. Entonces, descartar un cultivo y dejarlo como negativo definitivo a la semana, que es lo que se hacía anteriormente, pues nos puede conllevar a una tasa de falsos negativos pues elevada, ¿no? Y finalmente, la última pregunta así a responder, por si alguien se lo había preguntado, ¿qué, qué hacemos en un paciente en el que sospechemos una infección crónica, una infección de bajo grado crónica, que lleve suficientemente tiempo de evolución como para que haya conseguido la artrodesis, ¿no? Y en este artículo yo creo que es muy interesante porque miran una serie muy grande de más de 3.000 pacientes pediátricos intervenidos de escoliosis idiopática que como mínimo habían estado operados hace un año, ¿no? Entonces, en estos pacientes en los cuales todos habían conseguido la artrodesis, habían conseguido la fusión, presentaban signos de infección crónica y fueron reoperados, ¿no? Y lo que se miró era qué pasaba si se retiraba el material y no se volvía a instrumentar, ¿no? Pensando en que como ya estaban fusionados no iban a tener problemas, o bien se retiraba el material o se volvía a instrumentar. Y lo que se vio es que aquellos pacientes que no se volvían a instrumentar perdían la corrección obtenida, ¿no? Fijaos en las diferencias, hasta 8 o 9 grados de pérdida de corrección, de modo que al menos en la población pediátrica, pero probablemente se pueda extender la recomendación en la población adulta, siempre que podamos, es mejor reinstrumentar a los pacientes y no dejarlos como una retirada definitiva. Evidentemente, en situaciones en las que se hayan realizado varios recambios de material sin éxito terapéutico, pues siempre es una opción a tener en cuenta, ¿no? Entonces, como conclusiones, no sé si Susana quieres decir alguna tú más, pero yo había pensado en comentar sobre todo en esta idea, ¿no? En descartar una infección en cualquier paciente con este cuadro clínico que hemos descrito, este dolor de tipo inflamatorio, no tan mecánico, en un paciente que ya lleva tiempo operado. Y aquí también vale la pena destacar que no tiene nada que ver que sea una infección de alto o de bajo grado con el tiempo que lleve desde la cirugía, ¿no? De hecho, podemos tener infecciones de alto grado en pacientes que llevan operados mucho tiempo y que, por ejemplo, el foco sea ajeno a la columna, como por ejemplo podemos tener una siembra hematógena o por vía de foco urinario o bien una endocarditis, ¿no? Como en el primer caso que se tuvo que descartar, ¿no? Y otra cosa es el tiempo que lleven desde la cirugía, como hemos dicho. Por lo tanto, tener claro esto, las infecciones crónicas normalmente van a ser por patógenos de bajo grado que cursen de esta forma, ¿no? Y finalmente, si quieres pasar, Laura. ¿Qué tenemos que hacer cuando sospechemos esto? Como hemos dicho, la analítica, si sale alterada, pues va a ser específica, pero no es una técnica que nos permite descartarlo. Y luego la radiología. El TAC nos va a ayudar si muestra signos de aflojamiento o de los implantes o áreas de osteolisis, como es en este caso. La pseudoartrosis, como hemos comentado, que hasta un 50% de las mismas se pueden deber a una infección. Las pruebas de medicina nuclear son siempre una herramienta que tenemos ahí, pero que tampoco nos van a permitir descartar la infección. Y finalmente, pues la revisión quirúrgica y la toma de muestras es lo que nos va a dar el diagnóstico definitivo, ¿no? Y siempre que podamos, recambiar los implantes más que hacer una retirada completa. No sé si Susana has pensado en más ideas importantes. Bueno, yo comentaría, por ejemplo, para nosotros el problema que tenemos con el PET es que puede tardar tiempo en hacerse, ¿no? Y a veces son pacientes que tienes ya una información que te va apuntando a que hay algo que va francamente mal y tampoco los puedes estar mareando con una prueba detrás de otra. Y, por ejemplo, en este caso, pues bueno, el tipo de dolor tan inflamatorio y esa geoda tan grande que no se veía en las pruebas preoperatorias fue lo que nos decidió hacer la cirugía de revisión. Pero sí que creo que esto
es muy subjetivo, ¿no? Cómo hacemos a veces el diagnóstico de estos pacientes por el tipo de dolor, que es algo que, bueno, cada uno ve en su práctica y lo interpreta como quiere. Tampoco tenemos que transmitir la idea de que todo el dolor lumbar posoperatorio puede ser una infección de bajo grado y que se ha de hacer una cirugía de revisión. Pero sí que si se combina un dolor atípico con hallazgos en el TAC que sean sospechosos, pues a lo mejor sí que entonces es cuando ya hay que planteárselo. Pero creo que son casos en los que nos movemos en una zona gris en la que puede ser difícil tomar la decisión adecuada, ¿no? A veces te da miedo sobreindicar, también te da miedo que esté infectado y que se te esté pasando. Y yo creo que aquí aún nos falta conocimiento y alguna herramienta más fiable para el diagnóstico. Aprovecho si queréis para comentar también un par de cosas que nos han ido dejando en el chat, que nos preguntan por la sonicación. Nosotros sí, esto enviamos siempre todo el material a sonicar, especialmente porque estas infecciones de bajo grado pues suelen producirse por microorganismos que a veces son de difícil crecimiento, y hemos tenido alguna infección por Cutibacterium que los cultivos no han sido positivos hasta el día 14 prácticamente, que estaban a punto de cerrarse. Y la sonicación nos puede ayudar a aumentar la sensibilidad. Y luego hay otra pregunta muy buena de Sandra Senra, que es sobre si cambiamos la profilaxis antibiótica en pacientes con un índice de masa corporal superior a 30. Y creo que es un tema muy, muy interesante. Me parece que no hay así ningún protocolo que lo describa claramente. Yo en algún paciente muy, muy obeso sí que les he aumentado las dosis intraoperatorias, es decir, les dan siempre la preoperatoria de 2 gramos y luego las dosis que se van repitiendo son de 1 gramo, y a veces sí que se las aumentas, pero no lo hacemos de manera rutinaria, y creo que es algo que a lo mejor se puede explorar en el futuro. También es cierto que no sabes cuánto se deposita en la grasa y bueno. Y luego, por último, otra cosa con la que yo soy cada vez más maniática es que los implantes, a ser posible, no toquen la piel del paciente, porque en este caso te preguntas cómo llegó un Cutibacterium de una caja intersomática hasta el disco, cuando en todo el resto del sitio quirúrgico no había ninguna huella, ¿no? Y hay muchas veces que si te descuidas, pues estás poniendo el tornillo y está tocando la piel. Y yo siempre como aparto para que el tornillo no toque la piel o la caja no toque la piel, y a lo mejor es neurosis mía, pero bueno, siempre es un potencial sitio de contaminación, y sabemos que estos microorganismos pues están en el tejido subcutáneo. Y no sé si nos queda algo por comentar. La retirada de material, esto también lo quería decir. La verdad es que en la cirugía degenerativa se ha visto que se puede retirar el material en este tipo de infecciones con bastantes buenos resultados. Y bueno, una cosa es la deformidad, pero vamos, en la cirugía lumbar degenerativa y más o menos hay una masa de fusión, se suelen poder retirar. Luego hay muchos casos en los que si las cajas no habían dado problemas y se dejan in situ, pues al menos tienes la caja intersomática que puede dar algo de estabilidad. Y bueno, la retirada en un tiempo se puede hacer bien, pero bueno, también hay veces que te encuentras un lecho tan infectado que te sabe como mal, ¿no? Volver a poner ahí algo limpio, y entonces te planteas hacer el recambio en 2 tiempos. Es complicado porque no tenemos ninguna literatura, ¿no? No es como en las artroplastias, que ya hay un montón de bibliografía a la que acudir, y nosotros pues vamos haciendo un poco experimentalmente por la corazonada que tienes ese día. A veces es un poco, o sea, ojalá tuviéramos algo más fiable que eso, ¿no? Pero bueno, supongo que poco a poco iremos avanzando y, hombre, espero que no tengamos muchos casos de infección para poder investigar esto, pero a la vez también, también me gustaría ir sabiendo mejor, ¿no? qué hacer en cada momento. Y no sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, no parece que haya más preguntas en el chat. Sí, pues nada, entonces lo dejamos aquí, que ya se nos ha pasado también la hora. Nada, agradecer a todos por haberos conectado hoy con nosotros, y también, sobre todo, pues a Susana otra vez le damos las gracias por haber estado aquí con Muchas nosotros. gracias por todo. Gracias. Nada, Nada, un nos vemos placer, y en la próxima. nada, pues enhorabuena por esta iniciativa y seguid así, que estáis muy motivados y esto es bueno para todos. Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Adiós.